pidiendo la bendición sobre esta clase. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias que nunca nos hace falta nada porque usted eres suficiente en todo, Padre. Amén, Señor. Papá, bendice esta clase, bendice esta reunión, bendice este tiempo juntos, que podemos aprender de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos toca, nos ministra. Señor, damos gracias que tu Espíritu Santo ministra a cada uno donde donde nos encontramos, Padre. Amén, Señor. Que, Señor, tú nos tocas el corazón, tú nos ministras, tú nos alcanzas. Sí, Señor. Y que, Señor, cambiemos, seamos cambiados por tu Espíritu. Amén. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios los bendiga. Marce Amén. se va a ir para atrás de la cámara porque yo necesito lugar. Necesito lugar para explayarme, para mover los brazos. Está como yo. Soy italiano usted. No. Entonces, Marce se queda ahí atrás. Bueno, Dios los bendiga grandemente. La verdad que es un honor y una bendición muy grande poder estar dando en esta noche una parte de este estudio que estamos haciendo sobre las bienaventuranzas del monte, ahí en el libro de Mateo, en el versículo 5. Venimos escuchando cosas muy lindas desde el principio. Me gustó la explicación de mi pastor allá por el principio sobre lo que es de pobres en espíritu. Me gustó esa versión de pobres en espíritu. Me gustó saber me trasladó a ese lugar ese pensamiento de que Jesús, cuando comenzó a hablar esto, empezó a hablar para ese grupo que estaba alrededor de él, para ese grupo íntimo, ¿verdad? Pero después, cuando vamos pasando así los días de estudio, escuchamos a Julio días atrás decir en el estudio que estaba dando Sergio, algo que también me impresionó mucho, me llegó al corazón decir que Moisés subió al monte en busca de las tablas, ¿no es cierto?, de los 10 mandamientos. Mas Jesús bajó del cielo a la tierra y se sentó en ese monte para darnos a nosotros estas formas de ser que deberían ser las de un verdadero cristiano. Y Jesús dijo que esta es la vida bienaventurada. Por desgracia, hemos visto que tiene poco parecido a lo que se promueve regularmente en las iglesias de hoy. Las mega iglesias, sobre todo, hoy predican el evangelio de la prosperidad absoluta o el evangelio de la sanidad instantánea. Pero Jesús habla de un evangelio de pobres, mansos, hambrientos, puros de corazón. Y luego llegamos a estos versículos, el 10 y el 11 de sus bienaventuranzas. Creo que todo venía bien hasta ahí. Mas después de escuchar el versículo 10, esas palabras que Jesús habla, parece que es como que Jesús está tratando de desalentarlos, de seguirlo. Después de escuchar esto, cualquiera diría, pero este hombre nos está diciendo que no lo sigamos, por lo que dice acá, especialmente con esta conclusión del versículo 10 y el versículo 11, estas dos últimas bienaventuranzas, donde Jesús les dice ahí en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Venía todo bien hasta que les empieza a hablar de persecución. Y me gusta la nueva traducción viviente, que lo dice de esta manera. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús acaba de decirle a sus discípulos que deberíamos ser pacificadores. Decía Sergio en la clase anterior, hacedores de paz
me gustó la palabra constructores de paz. Es una importante tarea la que Dios nos da, ser constructores de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que crear la paz. Nosotros tenemos que llevar la paz a donde la gente lo necesita, y más hoy en día. Es cierto que ese debe ser nuestro objetivo en nuestra vida cristiana, ser pacificadores, pero a veces no es fácil en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo perdido prácticamente a nuestro alrededor. Es difícil ser pacificadores. Y cuando le hablamos a la gente, de persecución, nadie le da la bienvenida a la persecución. Pero miren qué bárbaro, ¿no? La palabra de Dios, Jesús les dice que ser perseguido no es del todo malo. Porque dice que, de hecho, si nunca experimentamos la persecución, tenemos que preguntarnos si verdaderamente nosotros estamos siguiendo a Jesús. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Señor. Dice, nuestro padecimiento, porque somos discípulos de Jesús y estamos haciendo lo correcto, toca el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Y en la sabiduría de Dios, de alguna manera, la persecución nos permite entender la naturaleza del reino de los cielos y entrar en él. Dice que aquellos que disfrutan de la aclamación del mundo y nunca conocen el sufrimiento o la persecución, va a ser difícil para ellos comprender lo que es el reino de los cielos. ¿Me hago entender? Porque están cómodos en su lugar, en la tierra. Nunca van a pensar en su mente en el reino de los cielos. Jesús dice ahí en Lucas capítulo 6, versículo 26, Jesús les dice de esta forma, fácil y simple. Hay de ustedes, dice, cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente, de esos que los elogian hoy, dice, trataron así, de la misma manera, a los falsos profetas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Claro que hay un lugar para ser reconocido y ser recompensado y ser elogiado. Muchos cristianos que toman en su vida la tarea de hacer el bien a personas que son indigentes, están en la calle, llevar un mate cocido a la noche con 2 pan criollos a la gente que duerme en la peatonal. Yo lo hice. Nosotros lo hicimos con un grupo que se llamaba La Calle. Y llevamos frazada, y llevamos zapatos, llevamos medias, llevábamos gorras de lana en invierno. Y eso es lindo que seamos elogiados por eso, porque es algo bueno que estamos haciendo. Pero a menudo la persona bendecida, según estas bienaventuranzas, no estarán elogiadas por el mundo. ¿Amén? Uh-huh. Entonces, ¿qué califica como persecución? ¿Qué sería persecución? Por desgracia, muchos no están sufriendo por hacer lo correcto. No hay bendición si estamos actuando sin amor, como sonsos. Dice que porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad nuestra delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos nosotros atribuirnos mérito alguno si soportamos penalidades que nos maltraten, pero porque estamos haciendo el mal, porque no estamos haciendo lo correcto? Dice que, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuimos llamados nosotros.
Porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo a nosotros para que sigamos sus pasos. Esto estamos hablando de la palabra perseguido, sufrimiento. Pero en mi mente cada vez que escribía, cada vez que pensaba esto días atrás, Dios me llevaba a una forma de sufrimiento que nos enseña, que nos va enseñando. No es un sufrimiento en vano. Dios no nos está haciendo sufrir penalidades o la persecución de la que hablamos, la persecución verdadera, porque si no más. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, del 22 al 23, él decía, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, ¿qué hacía? No replicaba los insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el ejemplo. Pedro fue testigo del sufrimiento de Cristo y ya había sufrido él su propia fe. Dice que estaba Pedro bien calificado para hablar de cómo responder nosotros a una persecución. Jesús lo había visto, Pedro lo había visto en Jesús. Pedro había visto a Jesús ser perseguido. Cristo fue malentendido, rechazado, fue perseguido y finalmente crucificado. ¿Y saben qué? Nosotros hemos sido llamados a seguirlo, a seguir su ejemplo. ¿Sí? El sufrimiento no necesariamente significa que uno esté en pecado. Esa es otra de las versiones de algunas iglesias, de alguna gente, que es porque estamos sufriendo, estamos padeciendo porque estamos en pecado. No necesariamente. Una firme y obediencia a Dios no garantiza una vida libre de dolor. Porque Jesús lo dijo, por mi causa van a ser perseguidos, van a sufrir. Dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y venga en pos de mí. Jesús tomó su cruz por cada uno de nosotros y era bien pesada. Y la arrastró por las calles y se cayó con el madero y tuvo que ser ayudado a incorporarse. Y Jesús nos dice lo mismo a nosotros. El que quiera venir en pos de mí, vaya agarrando su madero y tráigalo y sígame con su cruz. Es especialmente soportar, y sabemos bien, el sufrimiento inmerecido, el sufrimiento que no merecemos. Queremos clamar por justicia, gritamos por justicia, pero saben que estamos llamados simplemente a soportarlo. Estamos hablando del sufrimiento y la persecución en el camino de Dios. No estamos hablando de un sufrimiento que hemos tenido. Nosotros debemos resistir como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Debemos resistir ese deseo por ahí de insultar a los que nos insultan. ¿Qué tan difícil eso? No amenazar con el infierno, con el juicio de Dios a quienes nos persiguen. Entregarlos a Dios y dejarlos en sus manos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No, otra cosa no podemos hacer. Incluso si significara la muerte misma, confiamos en Dios que va a cuidar de nuestras vidas. Lo hemos vivido nosotros y hemos confiado en Dios y estamos todos vivos, gracias a Dios, y estamos sanos. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios nos permiten ver más allá del sufrimiento actual. Esa es la visión de Dios. Nosotros con las bienaventuranzas, con cada uno de los estudios que hemos tenido martes a martes, nos hemos ido introduciendo en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, en el anhelo que tiene Dios de sanar a su pueblo, de restaurar a su pueblo,
de hacernos entender por medio de las bienaventuranzas cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro lugar como cristianos, como seguidores de Cristo? ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó? Abofeteado, escupido, le colocaron una corona de espinas sangrando su frente, lo crucificaron y desde la cruz Jesús les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay ejemplo, ¿no? Bienaventurados los que por mi causa son perseguidos. ¿Y cuál es el propósito de Dios en el sufrimiento? Dios utiliza el sufrimiento incluso en la vida de su propio Hijo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 5, del 8 al 9. Busque ahí en su Biblia un ratito, así hacemos un poquito de gimnasia también. Hebreos 5, del 8 al 9. Dice la palabra de Dios así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando del Hijo de Dios. No está hablando de cualquier hijo. Pero él aprendió la obediencia al Padre. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el sufrimiento de su Hijo, Dios nos mostró que hay algo más allá de este sufrimiento que estamos viviendo. Su Padre utilizó el padecimiento en la vida de Jesús. Sin duda, nosotros también nos podemos beneficiar de este sufrimiento. ¿Cómo es tu obediencia con respecto a Cristo en este tiempo? ¿Necesita Dios más sufrimiento para perfeccionarte y enseñarte la obediencia? ¿Está Dios llamándonos por ahí a tomar decisiones costosas, decisiones difíciles? ¿Podría Dios permitir sufrimiento actual para que crezcas en obediencia? Todas estas preguntas salían del pensamiento solamente de ese versículo 10. Los que son perseguidos por su causa. Los últimos versículos de la bienaventuranza, la enseñanza de Jesús sobre la persecución es compatible con muchas de sus otras enseñanzas. Escuchen qué importante: vivir una vida cómoda ahora, pero pagar el precio por ella en la eternidad. O sufrir ahora y cosechar recompensas eternas. Los versos finales de la bienaventuranza prometen bendiciones, abundantes recompensas celestiales para los que son perseguidos por su fe. Amén. Amén. Uno cuando lee esto y cuando entiende algunas cosas de la palabra de Dios, cuando decimos, nos hacemos la pregunta, si no estamos siendo perseguidos, ¿será que estamos siguiendo a Jesús? Y me puse a indagar ahí en la red los mártires, la cantidad de gente que verdaderamente es perseguida, la cantidad de gente que muere por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y me preguntaba a mí mismo, ¿Argentina estamos siendo perseguidos? ¿Qué persecución tenemos nosotros? A mí me gustaría que por unos minutos antes de pasar al versículo 11, abran sus micrófonos y alguien
me hable de algún tipo de persecución que sufrimos en la Argentina. Algún tipo de persecución que usted sepa que sufre la Iglesia de Dios en la Argentina. Y no estoy diciendo que no sufre ninguna. No sufre ninguna. Sufre persecución en la Iglesia. ¿Alguien podría decir alguna persecución que sepa fehacientemente que sufre la Iglesia de Dios en la Argentina en este momento? Julio, ¿cómo estás? Hay persecución ideológica. Bien. Yo, justamente, si hablamos de persecución, tendríamos que hablar de dos clases de persecución en el mundo. La persecución que existe literalmente en el mundo oriental, en el mundo musulmán, en el mundo de China, que China parece que está libre, pero no tiene nada de libertad. Todo lo que es la parte de Pakistán, Afganistán, constantemente en Turquía están quemando iglesias. En Turquía están matando pastores, están incendiando iglesias. Ahí hay una persecución literalmente que se ve, manifiesta, que meten preso a los siervos de Dios, que los matan, los apedrean. Pero en el occidente yo creo que hay una persecución absolutamente ideológica. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en las escuelas, con la institución del ESI, y en Europa ya está sucediendo que los padres que no quieren que a los hijos le enseñen el ESI, que es la educación sexual con la ideología de género, ya los quieren, no digo meterlos presos, pero le quieren sacar los hijos, dicen que esos padres son retrógrados, que los están... Entonces ahora eso se viene acá, hay una persecución ideológica. Yo sí conozco médicos que son perseguidos por estar en contra del aborto, y la pastora y doctora Jael Ojuel, ella literalmente ha sido perseguida y amenazada de muerte. Sí, ahora, en Buenos Aires, en el año 2020, por estar en contra del aborto y por estar en contra de la hormonización de los niños. Hay madres que llevan a los niños de 12 años al hospital para que los hormonicen. El nene quiere ser nena y la nena quiere ser varón. Y aquí, aunque no se hable, los hospitales están dándole hormonas gratis para cambiarle el sexo a los niños, adolescentes, preadolescentes. Entonces, como hay médicos cristianos que se rehúsan, entonces son perseguidos. Como muchos jueces al principio del registro civil que no quisieron casar homosexuales, perdieron su trabajo. Son persecuciones ideológicas. Y yo creo que se viene mucho más. Va a venir mucho más. Y justamente yo iba a preguntar eso, porque ¿qué es más fuerte, qué es más difícil? La persecución física, como sufrieron nuestros padres espirituales que directamente los mataron, o los hermanos detrás de la cortina de hierro en el mundo comunista que los torturaban hasta matarlos, o lo metían presos 20 años y morían en cárceles de trabajos forzados, o esta persecución que es tan sutil que nosotros estamos viviendo, que ahora ya no es más sutil, que está siendo mucho más abierta, ¿no? Pregunto también. Yo hago otro comentario. Pienso en Jesús, por un lado, tengo dos ideas. Pienso en Jesús, imagínate esto, no sé si lo hemos mirado o lo hemos mirado personalmente, pero es ridículo. 3 años en su ministerio, 3 años, y no faltaba un día que un fariseo estaba allí para acusarle. No estaba un escriba, no estaba en ningún momento de su prédica, ninguna enseñanza que no tenía alguien que lo buscaba para criticar y para apedrearle, lo que sea. Y ni hablar las veces que Jesús escapó porque Dios no era del tiempo de Dios para que se muere. Por otro lado, lo vuelvo a decir, la segunda cosa es esto, que viene con lo que dije recién. Hay una palabra que no me gusta. Estoy hablando a mí también acá, mucho. Hay una palabra que a mí no me gusta. No me gusta. No sé si es políticamente correcto o la palabra tolerancia. Toleramos.
esa palabra viene del infierno, yo diría. No estamos acá para hacer brotes y pelear y resistir y rechazar y ser negativos, pero hay una realidad acá. Yo no sé para ustedes, pero yo pienso en mi caso. Me desespero para ver cómo ministrar a quien sea que yo alcanzo durante el día. Cada día es un desafío para mí. No me siento cómodo si no he hablado de Jesús con alguien. Aunque digo, gloria a Dios, bienvenido, un gusto verte, Dios te bendiga. Que hablamos de Dios en una forma u otra. Tolerancia significa una cosa, miedo, hablando claro. Tenemos miedo de tener rechazo, tenemos miedo de perder un cliente, tenemos miedo de ofender a alguien o que se ofenden. Tenemos que hablar de Dios. Y en una cierta forma estamos evitando el sufrimiento que Dios quiere que pasemos porque Él nos va a apoyar. ¿Se entiende? Amén. No estoy pidiendo que peleamos y hacemos lucha a todos lados, pero el tema es esto. En estos días estoy con rehabilitación allá en un negocio donde voy. Es una cosa, quiero que conozcan y lo conocen bien, que soy pastor. ¿Por qué? Les digo. ¿Por qué? Les hablo. ¿Por qué? Saben qué está pasando, que yo soy de una iglesia. Ahora, obviamente, mi acento da para cualquier cosa y la gente no entiende mucho nada, pero el tema es esto. Las personas que trabajan conmigo saben de dónde soy y saben por qué estoy y saben dónde voy. Ahora, en cierto sentido, Dios puede proveer una situación donde alguien se enferma o alguien tiene un problema, lo que sea, y van a venir 2 por 3 a mí porque yo hablo de Jesús, los demás no. Pero el tema es esto, persecución no es algo que usted inventa, es para nosotros, desgraciadamente, cómo evitarlo, para no tener problema. Decimos todo el día, Señor, bendice mi camino, bendice esto, bendice lo otro, que todo vaya bien, o perdóname. Señor, úsame. Eso es la forma bíblica, úsame. Que hablo de ti con quien usted pide que yo hablo, que sea yo una fuente. No estoy intentando condenar a nadie cuando digo las cosas que estoy diciendo. Estoy hablando a mí primero, pero me estoy dando cuenta. Bendice, pero no me trae problema, Padre. Eso es muy tolerante y muy cómodo. Eso es lo que yo pensaba, interpretaba cuando estaba haciendo este estudio. Decía, por ahí no será duro decirle a la gente que no estamos siguiendo a Jesús y nos... Se cortó. Se mutó. Ahí está. Amén. La gente puede interpretar que es como que, claro, si no estoy siendo perseguido es que no amo a Dios o no quiero a Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando salgamos a la calle o nos identifiquemos, como decía el pastor, con la gente que nos rodea, con los compañeros de trabajo, de que somos hijos de Dios, siempre va a haber alguien que nos va a usar de blanco. Y sí, siempre va a haber alguien que nos va a usar de blanco para sus chistes, para sus burlas. Eso lo he pasado en casi todos lados donde he trabajado. Lo he pasado en Vaca Muerta. Yo de Vaca Muerta conté a la gente lo bello que fue poder crear un grupo de oración de varones. Pero también tenía su lucha, su persecución ideológica. Había una persecución permanente de la gente que no ama a Dios. Vamos a pasar a leer ahí el versículo 11. El versículo 11. Te tiro una cosa rápida, Roberto. Sí, pastor. Hablo de parte de un amigo que estoy conociendo más y más. Es muy lejano, muy lejos de acá. Vino muy lejos. ¿Sabe una cosa? Si usted escuchara a Manuel como él ministra y predica a la gente que no tiene ni idea de nada y cómo está salvando almas, es precioso, impresionante. No sé cómo trabaja a la vez, pero lo hace.
Hermoso, hermoso, hermoso. Y eso tiene su lucha y su persecución. Es así, es así. Eso tiene su lucha y su persecución. Que uno Claro. se identifique con Jesús en la calle y que hable a todo el mundo de Dios, tiene su... Ahí nomás aparecen los detractores, ahí nomás aparecen los que lo tratan de loco, de tonto, de mentiroso. Es persecución. Versículo 11. Entonces dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vuelvo a la nueva traducción viviente, que me gusta más. Me gusta más porque dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla. Es lo que estábamos hablando recién. Y los persigue y miente de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque ustedes son mis seguidores. Y vamos marcando en nuestra mente estos conceptos. Son perseguidos por mi causa. Y dice, porque son mis seguidores. Para calificar como persecución, debe ser el resultado de tu identificación con Jesús. Siendo reconocido como su seguidor, es lo que hablamos, y haciendo lo correcto. La persecución por tu propia necedad no cuenta como persecución. Podemos esperar ser burlados, insultados y tener todo tipo de cosas malas, probablemente mentiras o verdades a medias dichas de nosotros. La gente hace eso. ¿Por qué? Porque no solo debemos soportar, dice, la persecución, nos dice Jesús. Y ahí un poco me voy al último versículo que vamos a tratar ahí, porque lo dice acá, dice, sino gozarte y alegrarte en ella. ¿Ah? Díganme si no es como al principio que les decía, parece que Jesús estuviera tratando de desalentarlos a los discípulos de seguirlo. Dice no solamente que van a sufrir y van a ser perseguidos, sino que aparte de eso se van a tener que alegrar y gozar en la persecución. Estamos recibiendo, cuando somos perseguidos, estamos recibiendo el mismo tratamiento que los fieles hombres y mujeres de Dios han experimentado a través de los siglos. No es algo fuera de lo común lo que sucede cuando nosotros abrimos nuestra boca en la calle. Y les vuelvo a repetir lo que decía la pastora recién. Hay persecuciones que son a muerte, que cuando abrís tu boca en uno de esos países, te matan. Y no solo te matan a vos, matan a toda tu familia. No solo te matan a tu familia, sino que te prenden fuego la iglesia con la gente adentro. Lo sabemos, lo hemos visto. No es algo que desconozcamos nosotros. Pero ¿qué pasa después del sufrimiento este? Recuerden, dice ahí Hebreos, qué maravilloso Hebreo. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Yo lo tengo marcado acá. Hebreos. Capítulo 10. 32 al 35. Voy a leer en esta versión que tengo las letras más grandes. ¿Lo tenemos ahí? El libro de Hebreos. Sí. 10, 32 al 35. A los cristianos que recibieron la carta, el libro de los Hebreos, dice así: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, después de haber hecho ¿qué? Después de haber reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, cuando vino luz a sus mentes y reconocieron que había un único y solo Dios sobre la tierra, sostuvieron una dura lucha y soportaron ¿qué? Sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron
de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, escuchen eso, lo aceptaron ¿con qué? Con alegría. ¿Por qué? Conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente allá en los cielos. ¡Wow! Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. La iglesia perseguida, y esto es así en todo el mundo, crea cristianos fuertes. La iglesia perseguida crea cristianos fuertes, creyentes con fundamento, con raíces. En muchos países donde la persecución se terminó, la iglesia se volvió complaciente. Esa era la palabra, recién el pastor hablaba, esa es la palabra, complaciente. Es como que escuchan las maldades que está haciendo el mundo, que Satanás está movilizando, decía la pastora recién, el ESI, el aborto, y están cómodos, complaciente. Y ha perdido, dice, el primer amor, el primer fervor, aquel fuego que tenían. Los creyentes que recibieron la carta a los hebreos habían conocido una persecución, una severa persecución sobre su vida. Ahora, después de un periodo de paz que habían tenido, estaban sufriendo de nuevo y luchando por mantener su fe. Pero una rica, dice, recompensa espera a aquellos que perseveran y soportan esa persecución. Amén. Parte de la persecución anterior, dice la Biblia, dice la confiscación de sus bienes, incluyó la confiscación de sus bienes, de lo que tenían. En vez de lamentarse y luchar por sus derechos, no sé si suena algo por ahí, lo habían aceptado con alegría, consciente que nuestras posesiones palidecen en comparación con las posesiones duraderas que nos esperan en el cielo. ¿Ah? La persecución nos ayuda a centrarnos en lo eterno. Las luchas, las dificultades en el Señor nos ayudan a centrarnos en lo venidero, en lo que esperamos, en el más allá, en la eternidad junto al Señor, no en estas cosas que tenemos que no sirven de nada. Los insultos y la persecución siempre son públicos, son visibles al mundo. Si hemos sido agraciados por algún motivo a evitar la persecución, como nosotros, estamos llamados a estar al lado, como decía, estuvieron al lado de los que están encarcelados, de los que sufren. Hay grupos en el mundo como la Voz de los Mártires que permiten ayudar a las iglesias perseguidas, que hacen un trabajo de hormiga, pero oculto, van sacando gente que saben que está a punto de ser asesinada, muerta, en algunos lugares donde ataca el ISIS, y estas personas se juntan, hacen maniobras para sacar a esa gente viva de esos lugares. Si no somos perseguidos en este momento, estamos siendo llamados a orar por los que están perseguidos. Dios puede llevarte a identificarte con aquellos que están sufriendo. En este caso, incluye esto, ir a visitar a los encarcelados por su fe y posiblemente incluso pasar tiempo con ellos en la cárcel. Y ahora vamos a ver esto, la experiencia de los héroes de la fe en la palabra de Dios, en la Biblia. Si creemos que nuestra fe nos va a guardar del sufrimiento, que el sufrimiento es un signo de una fe débil, si crees que tu vida es dura, esta es la experiencia de muchos de los grandes héroes de la fe en la palabra de Dios. También en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 36. Hebreos 11, 36 al 38.
Es dura la palabra de Dios, es cruda. Cuando nos empezamos a interiorizar en lo que Dios nos pide como seguidores de Jesús, no es que nos da miedo, pero sí nos hace pensar y reflexionar muchas cosas. Muchas cosas. Dice la palabra de Dios así en el libro de Hebreos. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por el desierto, por desiertos y montañas, cuevas y cavernas. ¡Wow! No, nosotros no lo tenemos tan duro, ¿verdad? No. Levánteme la mano ahí, no lo tenemos tan duros, ¿verdad? No. Entonces oremos por los que verdaderamente son perseguidos. Esto nos trae reflexión en esta noche. Cuando doblemos nuestras rodillas y nos acordemos de tanta gente por la que oremos por los que son perseguidos y están muriendo por la fe en Jesucristo en el mundo. Porque esto es una realidad hoy. Mucha gente está muriendo. Ahora vamos a pasar a una parte más linda y más interesante que dice la promesa y la provisión de Dios en medio del sufrimiento. Para que no sea todo tan duro, no sea todo tan difícil. Si nosotros estamos libres de problemas, gloria a Dios. No necesitamos ser un mártir ni provocar una persecución para que de alguna manera, digamos, cosechamos muchas bendiciones más. No. Pero no seamos complacientes, especialmente con la situación actual del mundo, con todo lo que nos rodea, con todo esto que escuchamos a diario, con todo esto que hablamos. Cada vez que hacemos oraciones por nuestro país, por todas estas barbaridades que se están tratando de hacer y se hacen en otras partes del mundo. Especialmente con eso. ¿Podemos esperar que la persecución va a aumentar? Recién cuando hablaba la pastora y el pastor, yo decía, ¿estamos preparados verdaderamente? ¿Vamos a ser capaces de soportar e incluso vamos a ser capaces de regocijarnos en la persecución? ¿Saben que hubo un momento en la oración cuando iba escribiendo y leyendo la Biblia y haciendo esto? Hubo un momento en la oración que yo oraba y hablaba en lengua, oraba en lengua, y algo me dijo dentro mío, viene una verdadera persecución. Sí. Amados míos, viene una verdadera persecución, viene una verdadera persecución sobre la iglesia. Así que fortalezcamos nuestro corazón y empecemos a pensar y a creer cada día más en el porvenir, en la vida que nos lleva al cielo, en los bienestares que tenemos preparados en el cielo para nosotros. Ahí donde Jesús fue preparado, orado. Ahora me recuerdo que un pastor de nuestra fraternidad fue denunciado en el INADI y le hicieron un juicio porque un homosexual quería estar en el ministerio. Cuando descubrieron que era un homosexual, lo sacaron del liderazgo de la iglesia porque no se quiso arrepentir. Y esta persona fue al INADI, le hizo un juicio y no sé cuánta plata, no sé si la unión tuvo que pagar no sé cuánto dinero, un juicio en el INADI. Y esto va a ser común. Ayer justamente hablando con la pastora de Macea, dice que ahora están obligando que en cada comisión tiene que haber tanta cantidad de hombres, tanta cantidad de mujeres y también hay que poner algún trans. Entonces, la iglesia no puede prestarse a eso de ninguna manera. ¿No? Entonces ahí es donde va a comenzar la persecución en serio. ¿Y hasta qué punto vamos a tener iglesia así? Quizás vamos a tener que tener la iglesia escondida o reunirnos en casa como hace la iglesia perseguida, porque no podemos nosotros alinearnos a las leyes que el gobierno nos quiere imponer. Tenés que aceptar un homosexual, una lesbiana, un trans, todo por partes iguales. Entonces, es terrible esto, porque si ellos se quieren meter
adentro de la iglesia, obligando que pongan en el liderazgo esta clase de gente, imagínense, algo que persecución vamos a tener. Ya no vamos a poder estar como iglesia oficial. Vamos a tener que ir bien underground, como dicen en el... Sí, debajo. Y cuidando lo que uno va predicando, porque tampoco se va a poder predicar toda la palabra. Que tampoco se va a poder predicar toda la palabra, sino vamos a tener que tener cuidado que pueden que denunciar. decimos, Claro. porque algunos se va a sentir ofendido y puede también hacer la denuncia. Se denuncian por discriminación. Esa fue la interpretación que yo hice de ese pensamiento. Viene una verdadera persecución. Vamos a estar preparados, estamos preparados para sufrir una persecución. El tema para que apreciamos un poco más el contexto. Ay, perdón. Sí, Marisol. Disculpe, Marisol. No se lo vemos. No, está bien. No, que quería decirle que había leído una información con respecto a la persecución. Dice que en estos tiempos ha habido mucha más persecución que en los tiempos de Cristo. O sea, que las estadísticas que hay ahora, sobre todo con los misioneros, tantos muertos que han habido, tantos que han metido presos, tantas iglesias que han destruido, y cuántos cristianos no han muerto, como dice usted, hermano Roberto, calladamente, que no, nadie sabe, o sea, no hay una estadística exacta de todos los que hayan muerto. Y que imagínense todos esos países donde los derechos los derechos humanos y la libertad religiosa no están garantizados, mucho más todavía. Así es. Exacto. Sí, es tremendo. Aleluya. Hay que orar. Empecemos a orar firmemente. Y vamos a apresurarnos porque ya estamos casi en hora. Ahora vamos a una parte más linda, más interesante sobre la persecución, que es que el testimonio de innumerables creyentes perseguidos es que en medio del sufrimiento experimentan amor de Dios como nunca antes en sus vidas. Amén. Dice la palabra de Dios que nada te separará de Cristo, que eres más que vencedor en cada situación. Y la palabra de Dios dice ahí en el libro de Romanos, no lo busque mucho, así no pasamos mucho el tiempo, en el capítulo 8, 35, versículos 35 y 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, Amén. Aleluya. Y para finalizar, porque tengo que hacerlo, porque la pastora me dijo 10, 11 y 12. Y me falta el 12. Vamos a leer el versículo 12. No nos vamos a explayar mucho, pero vamos a leer el versículo 12. Yo quiero leer el versículo 12 en la nueva traducción viviente. Que dice así para todos nosotros, para todos los que creemos en Dios, para todos los que padecemos persecución. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Amén. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y cuando Jesús les dice a ustedes, a mí, a nosotros, a los que amamos a Dios, que una gran recompensa nos espera en el cielo, es un cheque firmado por el mismo Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra vista. Hemos aprendido, hemos escuchado un poco de la mente de Dios. ¿Qué Dios piensa? ¿Cómo tenemos que ser los cristianos? ¿Cómo tenemos que ser los cristianos durante la persecución? Durante la gente que nos agrede, que nos insulta, que nos persigue. Pero también el Señor nos dice, alégrense. Alégrense. Porque allá en el cielo hay una gran recompensa para cada uno de ustedes. Amén. Y vamos a confiar en eso y vamos a pensar en eso permanentemente. Oramos y terminamos. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por este momento tan especial. Gracias, Señor, por haber podido traer esta palabra, Señor, este pensamiento, este estudio a unos siervos de Dios tan preciosos como los que estamos en esta noche y como los que van a estar viendo
este estudio el día de mañana y los días siguientes. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú traigas consuelo a cada vida, consuelo a cada corazón, Señor. Que tú sanes nuestra iglesia, que tú sanes los corazones heridos, lastimados, Señor. Que podamos creer en tu palabra, Señor, y podamos pensar permanentemente que en el cielo tenemos una gran recompensa a los que te seguimos verdaderamente. Vamos a soportar toda persecución, Señor, y vamos a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo hasta que tú vengas a buscar a la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios nos Gracias. bendiga. Dios te bendiga, Roberto. Gracias, pastor. Bendiciones.